Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. La última vez que todos los planetas del Sistema Solar estuvieron alineados fue en el año 561 a.C., y la próxima alineación no ocurrirá hasta el año 2854. En 2001, el FBI informó al actor Russell Crowe que una organización planeaba secuestrarlo como parte de un complot de desestabilización cultural. Requirió seguridad adicional en el set de sus películas. Una mente brillante y capitán de mar y guerra. El lado lejano del mundo. El FBI también lo siguió durante casi 2 años. China es responsable de producir el 58% de los duraznos en el mundo. De una producción mundial de 25 millones de toneladas métricas, eso representa alrededor de 14,4 millones de toneladas métricas. El cultivo del durazno tiene una larga historia en China, donde se ha cultivado durante miles de años y ocupa un lugar importante en la cultura y la gastronomía del país. Además de abastecer a su enorme mercado interno, las distintas regiones productoras cultivan numerosas variedades que difieren en tamaño, color, textura y sabor. Los huertos de duraznos cubren extensas áreas agrícolas y contribuyen de forma significativa a la economía rural de varias provincias chinas. Es posible hervir agua en un vaso de papel sosteniéndolo sobre una estufa a una distancia aproximada de la llama. Mientras el vaso contenga suficiente agua, gran parte del calor se transfiere al líquido, lo que ayuda a evitar que el papel alcance inmediatamente su temperatura de combustión. El actor de voz original de Charlie Brown fue Peter Robbins. Años después de alcanzar la fama por interpretar al personaje, enfrentó varios problemas legales y pasó un tiempo en prisión por enviar amenazas al gerente de un parque de casas móviles donde residía. Robbins falleció en 2022 a los 65 años. Se requieren 90 pelotas de béisbol nuevas al comienzo de cada partido de las grandes ligas, y se utilizan entre 60 y 70 porque se reemplazan después de que se ensucian con tierra o pasto. La vida útil promedio de una pelota de béisbol en las grandes ligas es de solo 6 lanzamientos. El 11 de junio es el día del elote. Cada elote tiene un número par de filas de granos, y hay 800 granos en un elote promedio. Muchos alimentos en la naturaleza consisten en un número par de filas y líneas. Por ejemplo, las sandías tienen un número par de rayas. Era ilegal que las mujeres usaran pantalones en París, Francia, hasta el año 2013, cuando se derogó la ley. En 1892 y 1909, la norma fue enmendada para que las mujeres pudieran usar pantalones si sostenían el manubrio de una bicicleta o las riendas de un caballo. Los dientes de los caracoles marinos están hechos del material natural más fuerte de la Tierra. Son capaces de sujetarse a las rocas y triturarlas mientras se alimentan. Estos diminutos dientes contienen fibras reforzadas con un mineral llamado goethita, lo que les proporciona una resistencia extraordinaria pese a su tamaño microscópico. Los caracoles los utilizan para raspar algas y otros organismos adheridos a superficies rocosas en zonas costeras. Cada individuo posee miles de estos dientes distribuidos en una estructura similar a una cinta llamada rádula, que se renueva continuamente a medida que se desgasta por el uso. Los pañales desechables en Noruega son los más baratos de toda Europa, y muchos rusos los pasan de contrabando a través de la frontera norte. Durante años, las diferencias de precios entre ambos países hicieron que algunos productos de consumo cotidiano, incluidos los pañales, resultaran especialmente atractivos para compradores que cruzaban la frontera. Las regiones fronterizas entre Noruega y Rusia desarrollaron un intenso comercio minorista impulsado por estas diferencias económicas. El libro más grande del mundo desapareció repentinamente durante algún momento de 1936 en Cleveland, Ohio. Titulado El Libro de Oro de Cleveland, medía 2,1 metros por 1,5 metros por 1 metro de espesor y pesaba 2.267 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente el mismo tamaño que una cama matrimonial. El intento de asesinato del presidente Theodore Roosevelt en 1912 se produjo después de que el dueño de una taberna llamado John Schrank tuviera un sueño extraño. Dijo que vio al presidente William McKinley incorporarse en su ataúd y señalar a un hombre que vestía ropa de monje. El hombre que vio era Theodore Roosevelt. McKinley luego le dijo a Schrank en el sueño que ese era su asesino y que vengara su muerte. Schrank le disparó a Roosevelt con un revólver mientras éste pronunciaba un discurso. Roosevelt no solo sobrevivió, sino que terminó el discurso.
En la película Django sin cadenas, Calvin Candy, quien es interpretado por Leonardo DiCaprio, golpea su mano sobre una mesa de comedor y accidentalmente aplasta una copa de vidrio con su palma. A pesar de que su mano comenzó a sangrar realmente, el actor terminó la escena y dio una actuación increíble. El director Quentin Tarantino decidió incluir la escena en la película. Una pequeña minoría de personas tiene una inmunidad natural al gas lacrimógeno, y en realidad es posible desarrollar una tolerancia al mismo con el tiempo. Los miembros del ejército de los Estados Unidos se someten a la exposición al gas lacrimógeno durante su entrenamiento básico por esta razón. Según un estudio de la Universidad de California en Davis, agregar una pequeña cantidad de algas marinas a la dieta de una vaca reduce su producción de metano en casi un 60%. Este descubrimiento podría disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten nuestras amigas bovinas. Los gorilas tienen un tiempo de gestación de 9 meses, similar al de los humanos, pero sus bebés suelen pesar menos que los bebés humanos, alrededor de 1 kilo con 800 gramos. Sin embargo, su desarrollo es aproximadamente el doble de rápido. Durante los primeros meses de vida, las crías dependen casi por completo de sus madres y pasan gran parte del tiempo aferradas a su pecho o espalda. Los gorilas comparten una gran cantidad de características biológicas y sociales con los seres humanos, incluyendo fuertes vínculos familiares y complejas interacciones dentro de sus grupos. Estas similitudes han convertido a los gorilas en una de las especies más estudiadas por los primatólogos de todo el mundo. Si cocinas alimentos en un microondas con una pequeña cantidad de agua adentro, se convierte en una de las mejores formas de conservar todas las vitaminas y nutrientes de tu comida. Debido a que los tiempos de cocción suelen ser más cortos que en otros métodos tradicionales, muchas vitaminas sensibles al calor permanecen mejor conservadas. Además, al utilizar poca agua se reduce la pérdida de nutrientes que normalmente se disuelven durante el hervido. Por esta razón, verduras como el brócoli, las zanahorias y las judías verdes pueden mantener una mayor parte de sus compuestos beneficiosos cuando se preparan adecuadamente en el microondas. Según el programa del síndrome de Down del Hospital Infantil de Boston, una mujer de 25 años tiene una probabilidad de aproximadamente una entre 1.250 de dar a luz a un bebé con síndrome de Down. Una madre de 35 años tiene una probabilidad de aproximadamente una entre 350. Una madre de 40 años tiene una probabilidad de aproximadamente una entre 100. Y una madre de 49 años tiene una probabilidad de aproximadamente una entre 10. El Servicio Secreto de los Estados Unidos no permite que ningún presidente vaya a la cima del Gateway Arch en San Luis, Missouri. El único presidente que fue la excepción a esta regla fue Dwight D. Eisenhower cuando visitó el monumento en 1967 a los 77 años de edad. El arco en realidad estaba cerrado al público, pero él insistió en subir en el tranvía hasta la cima. Después de que los autocines comenzaron a sufrir cierres y estancamiento en las décadas de 1960 y 70, el rústico Tri-View Drive-In en Rhode Island decidió combatir este problema mostrando películas para adultos. Sus tarifas de licencia aumentaron posteriormente de $160 a $18,000 al año, y el propietario vendió el teatro a un grupo más orientado a la familia. Los pájaros carpinteros tienen lenguas hechas de hueso y cartílago que se envuelven alrededor de sus cráneos para proteger sus cabezas cada vez que picotean la madera. Sus lenguas absorben el impacto que recibe el cerebro y el cráneo. Esta extraordinaria estructura puede extenderse desde el interior del pico, rodear la parte posterior de la cabeza y volver hacia la frente, formando una especie de sistema de soporte natural. Algunas especies son capaces de golpear la madera decenas de veces por segundo mientras buscan insectos o excavan cavidades para anidar. Las adaptaciones de los pájaros carpinteros han inspirado investigaciones sobre equipos de protección y sistemas diseñados para reducir impactos fuertes. Una mina terrestre que fue plantada durante la Primera Guerra Mundial en 1917 fue alcanzada por un rayo el 17 de junio de 1955 y mató a una vaca. Esto convirtió a la vaca en una víctima de la guerra 38 años después. Casi el 40% de la población vietnamita comparte el mismo apellido. Los 14 apellidos más populares constituyen el 90% de la población. El apellido más popular es Nguyen. En comparación, los 14 apellidos principales en los Estados Unidos solo constituyen menos del 6%. Los rigatoni con pajata es un plato clásico de la cocina romana, que contiene los intestinos de un ternero lactante que solo fue alimentado con la leche de su madre. Cuando se cocinan, los intestinos se convierten en una salsa espesa y cremosa parecida al queso. Este plato se sirve luego con salsa de tomate y rigatoni.
McDonald's ha estado aprovechando su aceite de cocina usado en el Reino Unido. Desde 2007 han estado utilizando el aceite sobrante como combustible para más de la mitad de su flota de camiones de reparto. El aceite recolectado en sus restaurantes se procesa para convertirlo en biocombustible, lo que permite reutilizar un residuo que de otro modo tendría que desecharse. Esta iniciativa ayudó a reducir el consumo de combustibles fósiles en las operaciones logísticas de la empresa y se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de reciclaje a gran escala dentro de la industria de la comida rápida. Además, el sistema aprovecha recursos generados por los propios restaurantes para abastecer parte de su cadena de distribución. Las personas más altas tienen un mayor riesgo de ser diagnosticadas con cáncer porque tienen más células en sus cuerpos en las cuales pueden ocurrir mutaciones. Diversos estudios han encontrado una asociación estadística entre una mayor estatura y un ligero aumento en el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Los investigadores creen que el mayor número de células podría incrementar las oportunidades de que aparezcan cambios genéticos a lo largo de la vida. En 2018, a un hombre de Wisconsin le tuvieron que amputar todas las extremidades después de contraer una rara infección en la sangre por la saliva de su perro. La infección amorató gravemente sus brazos y piernas, lo que disminuyó su circulación. Según el Centro para el Control de Enfermedades, las personas corren más riesgo de contraer esta bacteria cuando tienen un sistema inmunológico débil. En 1991, un hombre llamado Steve Feltham renunció a su trabajo, vendió su casa y dejó a su novia para buscar al monstruo del lago Ness a tiempo completo. Compró una camioneta combi de 1970 y ha estado viviendo en ella junto al lago Ness desde entonces. También tiene el récord mundial Guinness actual por el tiempo más largo dedicado a buscar al monstruo del lago Ness. Si alguna vez quisiste saber la diferencia entre mermelada, jalea, conservas y mermelada de cítricos, aquí la tienes. La mermelada es una mezcla espesa de fruta, pectina y azúcar que se hierve rápidamente hasta que la fruta está suave, pero lo suficientemente espesa como para untarse fácilmente. La jalea es diferente ya que está hecha de azúcar, pectina, ácido y jugo de fruta que se transforma en un untable claro. La mermelada de cítricos es un untable hecho con la cáscara y la pulpa de cítricos, la cual se cocina durante mucho tiempo. Finalmente, las conservas son trozos de fruta rodeados de jalea. Nuestra piel tiene la capacidad de oler y en realidad puede curarse a sí misma cuando se expone a ciertos ingredientes, como el aceite de madera de sándalo. Los científicos han descubierto que las células de la piel poseen receptores similares a los que participan en el sentido del olfato dentro de la nariz. Algunas investigaciones sugieren que determinados compuestos aromáticos pueden influir en procesos celulares relacionados con la regeneración y la cicatrización. Este hallazgo abrió nuevas líneas de estudio sobre la forma en que la piel responde a señales químicas de su entorno, demostrando que este órgano cumple funciones mucho más complejas que actuar únicamente como una barrera protectora para el cuerpo. Los astrónomos han calculado que el Sol tarda 226 millones de años en orbitar por completo alrededor del centro de la galaxia de la Vía Láctea. El Sol ha completado esta órbita solo 20,4 veces desde que se formó hace 4,6 mil millones de años, y la última vez que estuvo en su posición actual, los dinosaurios habitaban la Tierra. Los marsupiales llegaron a Australia desde América del Sur, viajando a través de la Antártida hace unos 30 millones de años, cuando ésta estaba libre de hielo. En aquel tiempo, los continentes estaban mucho más conectados que en la actualidad, y el clima antártico era considerablemente más templado. Los fósiles encontrados en distintas regiones del hemisferio sur han ayudado a los científicos a reconstruir estas antiguas rutas de dispersión. Una vez aislados en Australia, los marsupiales evolucionaron en una enorme variedad de formas, dando origen a animales tan diversos como los canguros, los koalas, los wombats y los demonios de Tasmania, muchos de los cuales no existen de manera natural en ninguna otra parte del mundo. Las abejas melíferas polinizan el 30% de todos los alimentos que comen los estadounidenses y el del 85% de todas las plantas con flores. También son responsables del 90% del polen que se transfiere hacia y desde nuestros cultivos de huertos, y el 70% de la población de abejas melíferas silvestres ha desaparecido o muerto. La superestrella de la NBA, LeBron James, es zurdo, a pesar de que lanza el balón con la mano derecha. El miembro del Salón de la Fama Larry Bird, de los Celtics de Boston, también era un jugador que era zurdo pero lanzaba el balón con la derecha. El actor Joe Pesci, de películas exitosas como Buenos Muchachos y Mi Primo Vinny, lanzó una canción de rap en 1998 llamada Wise Guy. En serio, búscala, realmente existe. Él declaró que originalmente había querido ser músico antes de que su padre lo presionara a actuar. El cerebro de un colibrí constituye el 4,2% de todo su peso.
Esto es proporcionalmente el más grande de cualquier otra ave. Según los estudios, son capaces de recordar las rutas de migración, así como cada flor que han visitado. También pueden distinguir cuáles flores les proporcionaron más néctar y cuánto tiempo necesitan para volver a llenarse, lo que les permite alimentarse de manera muy eficiente. Algunas especies recorren miles de kilómetros durante sus migraciones anuales, atravesando mares y extensas regiones sin perder el rumbo. Su extraordinaria memoria y capacidad de orientación son fundamentales para sostener uno de los estilos de vida más exigentes del reino animal. El cañón que se mostró en Star Wars, Una Nueva Esperanza, donde R2-D2 fue secuestrado por los Yaguas, fue el mismo lugar que se utilizó para los cazadores del Arca Perdida, donde se abrió el Arca de la Alianza. El cañón está ubicado en Tozeur, que es una ciudad oasis en la parte suroeste de Túnez. El director del show de Truman, Peter Weir, quería instalar cámaras en secreto detrás de escena en los cines, para que el proyeccionista pudiera cortar la película en algún momento de la función y hacer que la audiencia se mirara a sí misma, para luego regresar a la película. Ha habido 7 acuerdos de divorcio que han valido más de $1,000 millones. El más reciente fue el del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Mackenzie, que fue de $35,000 millones. Ken Imhoff pasó 17 años construyendo un Lamborghini Countach en su sótano. Se enamoró del automóvil después de ver la película Carrera de Locos. Eventualmente puso el automóvil a la venta en eBay y lo vendió al mejor postor en Florida por $89,000. Le costó $65,000 construirlo. La última condena en los Estados Unidos por blasfemia ocurrió en 1928 en Little Rock, Arkansas, al activista ateo Charles Lee Smith. Un letrero en el escaparate de la tienda decía: "La evolución es real. La Biblia es una mentira, Dios es un fantasma". Fue sentenciado a 90 días de prisión y tuvo que pagar una multa de $100. Una de las razones más grandes por las que la policía todavía usa caballos es porque ofrecen una ventaja de altura significativa. Los oficiales tienen la capacidad de observar grandes multitudes de personas y moverse fácilmente a través de ellas mejor que si estuvieran a pie o en un automóvil. Además, la sola presencia de una unidad montada suele hacer que los agentes sean más visibles y fáciles de localizar para el público. Los caballos también pueden acceder a parques, senderos y zonas congestionadas, donde los vehículos tienen dificultades para desplazarse. En muchos eventos masivos, una pequeña unidad montada puede supervisar áreas muy amplias de manera eficiente y mantener una comunicación visual constante con otros agentes. Hay alrededor de 18,000 árboles de todo tipo en el Central Park de la ciudad de Nueva York. Este enorme espacio verde ocupa más de 300 hectáreas en el corazón de Manhattan y alberga cientos de especies de árboles, arbustos y plantas. Además de servir como lugar de recreación para millones de visitantes cada año, el parque proporciona refugio a numerosas aves migratorias y otros animales silvestres. Los árboles ayudan a mejorar la calidad del aire, reducir el ruido urbano y moderar las temperaturas locales, convirtiendo a Central Park en uno de los parques urbanos más famosos e importantes del mundo. Siempre hay un eclipse lunar 15 días antes o después de un eclipse solar. Esto ocurre porque ambos fenómenos están relacionados con la misma alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol. Durante estos periodos, conocidos como temporadas de eclipses, pueden producirse varios eclipses en un intervalo relativamente corto de tiempo. Dependiendo de la geometría exacta de las órbitas, una temporada puede incluir 2, 3 o incluso más eclipses. Los astrónomos pueden predecir estos eventos con gran precisión décadas e incluso siglos antes de que ocurran, gracias al estudio detallado de los movimientos orbitales de la Tierra y la Luna. La armería de Springfield en Massachusetts fue fundada por George Washington en 1774. Fabricó armas para cada guerra importante en la historia de los Estados Unidos, desde la guerra de 1812 hasta la guerra de Vietnam en 1968. En 2012, una cadena de 228 personas pagó por el cliente que estaba detrás de ellos en un Tim Hortons en Winnipeg. El acto de bondad y generosidad duró 3 horas. Alguien finalmente rompió la cadena al pagar solo por su café y no por los clientes de atrás. Según una encuesta de Gallup de 1966, el 66% de los estadounidenses tenía una opinión desfavorable del activista de los derechos civiles Dr. Martin Luther King Jr., lo que en realidad fue un aumento del 26% con respecto a la encuesta realizada en 1963. Winston Churchill pudo haber tenido un pequeño problema con la bebida. Sus hábitos diarios eran de 3 a 4 whiskies con soda débiles, una botella de vino o champaña con el almuerzo y otra con la cena, y terminaba con coñac o brandy.
En 2015, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un entrenamiento de guerra urbana en edificios abandonados en Flint, Michigan. Detonaron explosiones y organizaron simulacros de asalto, notificando a los residentes que no estaban enterados a último momento o después de que se había llevado a cabo. El actor Tom Hanks hizo una audición para el papel de Mario en la adaptación cinematográfica del videojuego Super Mario Bros. Sin embargo, el papel terminó siendo interpretado por Bob Hoskins en la película estrenada en 1993. La producción fue una de las primeras superproducciones de Hollywood basadas en un videojuego y enfrentó numerosos desafíos durante el rodaje, incluyendo cambios de guión y diferencias creativas. Con el paso de los años, la película adquirió un estatus de culto entre los aficionados por lo peculiar de su visión del universo de Mario y sus personajes. El famoso dicho del capitán James T. Kirk, "tienes el control", en la serie original de Star Trek, se refiere a las torres de mando de los acorazados de la década de 1860. Una torre de mando era una plataforma elevada en un barco desde la cual los oficiales a cargo gritaban las órdenes. El 78% de todos los exjugadores de la NFL se van a la quiebra o sufren estrés financiero después de llevar 2 años retirados. En el caso de los jugadores de la NBA, el 60% de ellos se quedan sin dinero dentro de los 5 años posteriores a su jubilación. La especie del maestro Jedi Yoda sigue siendo un misterio. Nunca se ha determinado en el universo de Star Wars. Gran parte de sus primeros años de vida también son un misterio, ya que nunca se ha indicado dónde nació, sino simplemente que fue en un planeta remoto. El Sol pierde alrededor de 6 millones de toneladas de masa cada segundo debido a la fisión nuclear y los vientos solares. Sin embargo, en los últimos 4,5 mil millones de años, solo ha perdido alrededor del 0,05% de su masa original. A pesar de esa enorme pérdida continua, el Sol sigue siendo tan masivo que el efecto sobre su tamaño y gravedad es prácticamente imperceptible a escala humana. Cada segundo libera una cantidad colosal de energía que viaja por el espacio y hace posible la vida en la Tierra. Los astrónomos estiman que todavía dispone de combustible suficiente para continuar brillando durante varios miles de millones de años, más antes de entrar en las etapas finales de su evolución. Sherlock Holmes nunca dice la frase elemental, "mi querido Watson", en ninguno de los libros escritos por Sir Arthur Conan Doyle. La línea fue dicha en realidad por Basil Rathbone en la película de 1939 Las aventuras de Sherlock Holmes. El artista Michael Heiser dedicó más de 50 años a construir una enorme obra de arte terrestre en el desierto de Nevada. La escultura, llamada City, se extiende a lo largo de aproximadamente 2,5 kilómetros y fue concebida como una de las mayores obras de arte contemporáneo del mundo. Heiser se inspiró en antiguas ciudades y complejos monumentales, incluidos los que observó durante sus viajes a la península de Yucatán y sitios como Chichén Itzá. Investigadores de la Universidad de Trent en Ontario, Canadá, analizaron el ADN del pollo que se sirve en Subway. Descubrieron que la muestra de pollo que probaron era solo alrededor del 50% pollo y el resto era relleno de soya. A pesar de que el país insular de Islandia tiene alrededor de 13 tipos diferentes de insectos, no hay mosquitos en absoluto. Sin embargo, los países vecinos de Groenlandia, Escocia y Dinamarca tienen mosquitos. Los científicos creen que las condiciones climáticas de Islandia dificultan que los mosquitos completen su ciclo de vida, ya que los frecuentes cambios entre periodos de frío y deshielo afectan el desarrollo de sus larvas. Aunque el país alberga numerosas especies de aves, mamíferos marinos y otros invertebrados adaptados a ambientes fríos, la ausencia de mosquitos sigue siendo una de las características más curiosas de su ecosistema. Esto convierte a Islandia en un destino especialmente atractivo para quienes disfrutan de la naturaleza sin tener que lidiar con estos insectos. La Iglesia Católica compró el terreno en Atlanta, Georgia, que era la sede del Ku Klux Klan, y lo convirtió en una iglesia llamada la Catedral de Cristo Rey. Se estima que el 28% de los perros de 11 a 12 años de edad tienen el síndrome de disfunción cognitiva, que es similar al Alzheimer. Alrededor del 60% de los perros que tienen de 15 a 16 años también presentan signos de la enfermedad. Entre los síntomas más comunes se encuentran la desorientación, cambios en los patrones de sueño, pérdida de hábitos aprendidos y una menor interacción con las personas o con otros animales. Debido a que los perros viven cada vez más gracias a los avances en nutrición y medicina veterinaria, esta condición ha recibido una atención creciente por parte de los investigadores, quienes estudian sus similitudes con las enfermedades neurodegenerativas que afectan a los seres humanos. No se descubrió un fósil de la titanoboa hasta 2009. Fueron las serpientes más grandes de la historia, midiendo 12,8 metros y pesando 1.133 kilogramos.
Pudieron alcanzar estos tamaños monstruosos debido al clima más cálido de la Tierra, hace entre 58 y 60 millones de años. Hoy en día, las serpientes más pequeñas se encuentran más lejos del Ecuador, mientras que las más grandes están más cerca de él. Oscar el Gruñón se inspiró en un mesero cascarrabias de un restaurante llamado Oscar's Tavern en Manhattan, Nueva York. Jim Henson y John Stone almorzaban allí y se divertían por lo gruñón que era el mesero. El monstruo de Frankenstein nunca tuvo un nombre en realidad, pero le dice a su creador, Víctor Frankenstein, que debería llamarse Adán. Esto se basa en el Adán de la Biblia. Sin embargo, Víctor no se refiere al monstruo como Adán, sino con varios nombres insultantes como demonio, el espectro y ogro. El perro mapache necesita llenarse de comida antes de que llegue el invierno, porque es el único miembro de la familia de los caninos que hiberna. Durante el otoño puede aumentar considerablemente su peso, acumulando reservas de grasa que le permiten sobrevivir los meses más fríos. Habita principalmente en regiones de Asia Oriental y posee una apariencia que recuerda a un mapache, aunque está más emparentado con los zorros y otros cánidos. Cuando las temperaturas descienden y la comida escasea, reduce drásticamente su actividad y metabolismo, una adaptación poco común entre los miembros de la familia de los perros. La primera transmisión de radio en vuelo ocurrió en 1910, cuando Walter Wellman, 5 de sus compañeros y su gato volaron a través del Océano Atlántico. El mensaje decía, «Roy, ven a buscar a este maldito gato». La transmisión fue realizada desde un dirigible llamado América, una aeronave diseñada para intentar cruzar el Atlántico por aire. Aunque la expedición no logró completar el viaje como estaba previsto, demostró que era posible enviar mensajes inalámbricos desde una aeronave en movimiento sobre el océano. Los colibríes solo se pueden encontrar en el hemisferio occidental, y alrededor de la mitad de ellos viven alrededor del Ecuador. Solo el 5% de las especies de colibríes viven al norte de México, y alrededor de 2 docenas de especies viven en los Estados Unidos y Canadá. La mayor diversidad de colibríes se encuentra en las regiones tropicales de América del Sur, especialmente en zonas montañosas donde distintas especies se han adaptado a altitudes y ecosistemas muy específicos. Algunas miden apenas unos pocos centímetros de longitud, mientras que otras poseen picos extraordinariamente largos diseñados para alimentarse de flores concretas. Su capacidad para volar hacia atrás y mantenerse suspendidos en el aire los convierte en unas de las aves más extraordinarias del planeta. El favorito de las festividades, el muérdago, es en realidad un parásito que vive absorbiendo los nutrientes de los árboles. Si se extiende a las ramas, el árbol morirá. Sin embargo, no es completamente terrible, porque el parásito alimenta a las aves, puede tratar el cáncer e inspira besos, por supuesto. Hay un lugar en el Mar Negro que conserva los naufragios tan bien que los científicos pudieron ver las marcas del cincel del constructor en la madera. Descubrieron 41 barcos bien conservados que iban desde el siglo IX hasta el siglo XIX. Los productores de la película de Disney, El Rey León, originalmente querían que el grupo musical ABBA escribiera las canciones, pero no estaban disponibles. Terminaron eligiendo a su segunda opción favorita, Elton John. Marvel Comics fue dueña de los derechos del nombre Hulk Hogan desde 1984 hasta 2004. El luchador profesional Hulk Hogan tuvo que pagarles regalías por toda la mercancía que vendía. Para evitar esto, cambió su nombre a Hollywood Hogan en 1996. Los Estados Unidos no tienen un idioma oficial a nivel federal. Sin embargo, el inglés es el idioma oficial de la mayoría de los estados del país, aunque algunos también reconocen oficialmente otros idiomas o mantienen políticas multilingües. Actualmente, más de 30 estados han designado al inglés como idioma oficial a nivel estatal. Según los cálculos basados en la inflación de los Estados Unidos, un salario de $100,000 al año en 1950 tendría un poder adquisitivo equivalente a más de $1 millón anuales en la actualidad. Esto muestra cuánto ha cambiado el valor del dinero a lo largo de las décadas debido al aumento gradual de los precios. El cultivo de regadío más grande en los Estados Unidos es el pasto de los jardines, según la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Percepción Remota. Cada año le damos a nuestros jardines tanta agua que es casi suficiente para llenar la bahía de Chesapeake. Desde 1896 hasta la década de 1930, los artistas estrellaban 2 trenes en colisiones frontales ante miles de espectadores. 2 ingenieros de locomotoras esperaban la señal del organizador del evento, y a su señal tiraban de las palancas del acelerador tanto como podían para luego saltar mientras el tren estaba en movimiento. Las personas que deseaban presenciar estos choques y explosiones pagaban unos pocos dólares por la entrada. El Dr. Hannibal Lecter nunca dice la línea «Hola, Clarice»,
En la película de 1991, El silencio de los inocentes, en su lugar dice «Buenas noches, Clarice». El ajedrez ha sido prohibido en el Islam por el gran muftí de Arabia Saudita, Abdulaziz al-Sheikh, porque se cree que es una forma de juego de azar y una pérdida de tiempo y dinero. También afirmó que causa odio y enemistad entre los jugadores. La comida favorita del personaje de historieta Garfield casi fue la pizza, porque el ilustrador Jim Davis dijo que era más fácil de dibujar que la lasaña. El plato favorito del adorable y perezoso gato apareció por primera vez en la tira cómica el 15 de julio de 1978, donde dice que es el alimento más perfecto de la naturaleza. Las escuelas públicas en Texas están autorizadas legalmente a cobrar a los padres una tarifa administrativa de $15 si se confisca el teléfono de su hijo. El actor Mark Hamill hizo las locuciones del canal militar para el videojuego de 2005 Call of Duty 2, The Big Red One. El juego también contó con varios actores de la exitosa miniserie de HBO, Band of Brothers. La anguila siempre se cocina antes de comerse porque su sangre es venenosa. Solo una pequeña cantidad de sangre de anguila es capaz de matar a una persona. Nunca se debe comer anguila cruda. Una de las primeras estructuras de casas de la historia son las cabañas encontradas a lo largo del río Dnieper en Ucrania, y datan de entre el 23.000 a.C. y el 12.000 a.C. También estaban hechas de huesos de mamut, y se han encontrado grandes fosas cerca de ellas que contienen herramientas de piedra, fragmentos de hueso y ceniza. Según un estudio realizado por Biology Letters, la duración del tiempo que le toma a un animal bostezar predice el tamaño de su cerebro y el número de neuronas en su corteza. Cuanto más largo es el bostezo, más grande es el cerebro. Cuando André el gigante se fue de casa a la edad de 14 años para buscar trabajo, creció tanto que cuando regresó a casa a los 19 años, sus padres no lo reconocieron. Sin embargo, lo reconocieron por la lucha libre en la televisión, pero no sabían que era su hijo. La mafia italiana traficó con residuos nucleares desde la década de 1980 hasta la década de 1990 y terminó arrojándolos en Somalia. Hay un estatuto en Inglaterra que prohíbe a cualquier persona ingresar a las casas del Parlamento vistiendo una armadura. Esto se ha aplicado desde que el rey Eduardo II decretó la ley en 1313. Se estableció que cada hombre deberá asistir sin fuerza ni armadura. Docenas de personas en Rusia mueren cada invierno por la caída de estalactitas de hielo desde los edificios, y cientos más resultan heridas. Es más probable encontrar estalactitas de hielo en el lado sur de un edificio porque están hechas en parte por el sol, y los rayos son más fuertes cuando brillan desde el sur. Las estalactitas de hielo solo se pueden formar si el sol está brillando. La actriz Geena Davis es una arquera talentosa e incluso llegó a las semifinales de las eliminatorias olímpicas de los Estados Unidos en 1999. El evento atrajo una gran cantidad de atención de los medios porque participaba una famosa estrella de cine. El estado de Arizona aprobó una ley de refugio seguro en 2001, declarando que a un padre se le permite legalmente dejar de forma anónima a su bebé recién nacido en un lugar seguro, como una estación de bomberos, hospital o iglesia, siempre que lo haga en menos de 72 horas de haber nacido. El tiranosaurio Rex estuvo más cerca de nosotros en el tiempo de lo que estuvo del estegosaurio. De hecho, el estegosaurio ya era un fósil para cuando apareció el tiranosaurio Rex. Entre ambas especies existió una separación de decenas de millones de años, un periodo tan extenso que supera ampliamente el tiempo transcurrido entre la desaparición del tiranosaurio Rex y la actualidad. Esta diferencia suele sorprender porque los dinosaurios suelen imaginarse conviviendo entre sí, cuando en realidad muchos de ellos vivieron en épocas muy distintas. Si estuvieras conduciendo hacia el Sol en un automóvil que fuera a una velocidad constante de 96,6 km por hora, tardarías unos 176 años en llegar a tu destino. El presidente Abraham Lincoln sufrió de una fuerte depresión y se negaba a llevar un cuchillo porque temía hacerse daño a sí mismo. El identificador de llamadas se triplicó en los Estados Unidos tras el estreno en cines de la película de terror Scream en 1996, una película centrada en un asesino que llamaba de forma anónima a sus víctimas antes de acabar con ellas. Muchos estadounidenses consideraban que el apio era un manjar popular a principios del siglo XX. Había muchas formas diferentes de pedirlo en los restaurantes, como apio machacado, apio frito y té de apio. Kalamazoo, Michigan, también era conocida como la capital mundial del apio. Según el sitio de internet Sixwise, hay alrededor de 40,000 seres queridos no reclamados en las morgues de los Estados Unidos. Algunos de ellos no tienen familias, o los miembros de la familia no pueden pagar los costos de los entierros o la cremación.
Los Mets de Nueva York todavía le pagan a Bobby Bonilla $1.190.000 al año, a pesar de que se retiró en el año 2000. Cuando el equipo quiso despedirlo y pagarle el resto de su contrato, el representante de Bonilla hizo un trato con ellos para pagarle $1.190.000 durante 25 años, comenzando en 2011. En Honolulu, Hawái, se están robando tantos casos de carne enlatada spam que está comenzando a considerarse una forma de crimen organizado. El producto tiene una popularidad excepcional en Hawái y forma parte de numerosos platos locales, lo que genera una demanda constante en supermercados y tiendas de conveniencia. Debido a su larga vida útil, facilidad de almacenamiento y valor de reventa, las latas de spam se han convertido en un objetivo frecuente para algunos grupos dedicados al hurto de mercancías. La relación entre Hawái y este alimento es tan fuerte que incluso existen festivales, recetas tradicionales y eventos gastronómicos dedicados exclusivamente a él. Un coco se puede clasificar como una fruta, una nuez o una semilla. Se puede utilizar cada parte de un coco, ya que producen alimento, fibra, bebida, utensilios, combustible e instrumentos. Esta es la razón por la que muchos lo consideran el árbol de la vida. En numerosas comunidades tropicales, las palmeras de coco han sido una fuente esencial de recursos durante generaciones. La cáscara puede transformarse en cuerdas, cepillos y materiales artesanales, mientras que las hojas se utilizan para techar viviendas y fabricar cestas. Además, los cocoteros pueden producir frutos durante varias décadas, lo que los convierte en una de las plantas más valiosas y versátiles de las regiones costeras. Las mujeres eran quienes originalmente elaboraban la mayor parte de la cerveza en la Inglaterra medieval antes de la peste negra. Las mujeres en la producción de cerveza también se remontan a la antigua Mesopotamia. Algunos de los títulos que recibían estas mujeres eran Alewife y Brewster. En junio de 1959, la Marina de los Estados Unidos envió 3.000 cartas desde el servicio postal en un misil guiado que fue disparado hacia una estación aérea en Mayport, Florida. El intento fue exitoso y llegó a la estación en 22 minutos. El comediante Jon Stewart fue un jugador de fútbol sin beca durante sus días universitarios en William and Mary. Incluso anotó el único gol del partido que impulsó al equipo al torneo de la NCAA. Nueva York fue el primer estado de América en crear una ley contra la conducción en estado de ebriedad en 1910. Después, California fue el siguiente en crear una ley, y todos los demás estados la siguieron y legislaron sobre el consumo de alcohol y la conducción. En aquella época no existían las pruebas modernas para medir el nivel de alcohol en la sangre, por lo que las autoridades se basaban principalmente en el comportamiento y la apariencia del conductor para determinar si estaba incapacitado. Con el paso de las décadas, estas normas evolucionaron hasta incluir límites legales específicos, controles más rigurosos y campañas de seguridad vial que contribuyeron a reducir los accidentes relacionados con el consumo de alcohol. El 2 de julio de 1982, en Los Ángeles, un hombre llamado Larry Walters ató 45 globos meteorológicos llenos de helio a una silla de jardín y despegó desde San Pedro. Voló hacia el espacio aéreo controlado cerca del aeropuerto de Los Ángeles y aterrizó en una línea eléctrica en Long Beach 45 minutos después. Tampoco resultó herido, pero tuvo que pagar una multa de $15. El 19 de enero de 1977, nevó en el sur de Florida por primera vez en la historia registrada. El meteorólogo retirado Jim Lucchese pensó de alguna manera que caía cocaína del cielo, tal vez después de que una entrega de drogas hubiera salido mal. El restaurante de comida china en funcionamiento continuo más antiguo de los Estados Unidos es el Peking Noodle Parlor en Butte, Montana. El restaurante fue fundado por inmigrantes en 1911. Y ha sido propiedad de Danny Wong desde principios de la década de 1950. Un francotirador de las Fuerzas Especiales canadienses rompió el récord del disparo mortal confirmado más largo de la historia al abatir a un militante desde 3.540 metros de distancia. La hazaña requirió tener en cuenta factores extremadamente complejos, como la velocidad y dirección del viento, la temperatura del aire, la humedad, la curvatura de la tierra, e incluso el tiempo que tardaría el proyectil en llegar al objetivo. El disparo permaneció en el aire durante varios segundos antes de alcanzar su destino y superó ampliamente los récords anteriores registrados en operaciones militares modernas. Barbie y Ken terminaron en 2004 después de estar juntos desde 1961. Sin embargo, Ken finalmente la recuperó en 2011. Solo hay 4 artistas o grupos musicales que tienen un sencillo en el Top 40 de Billboard de las décadas de 1980, 90, 2000 y 2010. Michael Jackson, Madonna, U2 y Weird Al Yankovic.
El ciudadano promedio de los Estados Unidos come alrededor de 45,8 pintas de helado al año, más que cualquier otro ciudadano en el mundo. Los Estados Unidos consumen la mayor cantidad de helado en el mundo, pero Australia y Noruega ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. El récord mundial Guinness de la prueba de arma nuclear más reciente registrada le pertenece a Corea del Norte. El país realizó varias pruebas nucleares subterráneas a lo largo de los años, siendo la más reciente confirmada en 2017. Esta prueba fue también una de las más potentes atribuidas al programa nuclear norcoreano. En 1987, solo quedaban 27 cóndores de California en el mundo. Todos fueron capturados como parte de un programa de conservación y cría en cautiverio. Gracias a décadas de esfuerzos de recuperación, la población de esta especie ha crecido hasta superar los 500 ejemplares, muchos de ellos viviendo nuevamente en estado silvestre. El túnel más largo del mundo es el Acueducto de Delaware, que viaja desde el norte del estado de Nueva York hacia Manhattan. El túnel tiene 4,1 metros de ancho y se extiende a lo largo de 136,8 kilómetros. La canción Eat It de Weird Al Yankovic alcanzó el número 1 en las listas de música en Australia, pero Beat It de Michael Jackson solo llegó al puesto número 3. Solo hay un lugar en la Tierra donde 4 países diferentes se encuentran en un punto cuadripunto. Son los países africanos de Namibia, Botsuana, Zimbabue y Zambia. Robert Kennedy tuvo 11 hijos con su esposa Ethel antes de ser asesinado en 1968. También tuvieron 35 nietos. El SR-71 Blackbird no es realmente negro. En realidad fue pintado de azul índigo con una mezcla de bolas microscópicas de ferrita de hierro. Las pequeñas bolas hacían que la señal de radar y el calor se disiparan. La voz original de Porky Pig fue proporcionada por Joe Doherty, quien también tenía un tartamudeo familiar al del personaje en la pantalla. Sin embargo, fue despedido cuando no pudo controlar su propio tartamudeo y perdió las señales, lo que causó retrasos. Fue entonces cuando el legendario actor de voz Mel Blanc asumió el papel en 1937 y continuó con él durante 52 años. Se comen 554 millones de tacos de la cadena de comida rápida Jack in the Box cada año. Estos tacos se han convertido en uno de los productos más emblemáticos de la cadena y cuentan con una base de seguidores sorprendentemente fiel. A diferencia de los tacos tradicionales, se preparan con una receta y un método de cocción muy particulares que les han dado una identidad propia dentro de la comida rápida estadounidense. La diseñadora de modas Coco Chanel fue una espía del partido nazi y fue una defensora durante el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Documentos históricos desclasificados y diversas investigaciones publicadas décadas después señalaron que mantuvo vínculos con oficiales alemanes durante la ocupación de Francia. Tras la guerra, estas actividades permanecieron relativamente poco conocidas por el público durante muchos años, en contraste con la enorme influencia que ejerció en la industria de la moda. La leyenda de la NBA a Shaquille O'Neal fue considerado para el papel del prisionero John Coffey en el drama de 1999 Milagros Inesperados, protagonizado por Tom Hanks. El papel finalmente fue para Michael Clark Duncan. Ha existido una creencia cultural coreana llamada la muerte por ventilador, la cual sostiene que un ventilador eléctrico encendido en una habitación cerrada con ventanas sin abrir será fatal. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta creencia. El presidente Theodore Roosevelt estaba en contra de poner "Confiamos en Dios en la moneda de los Estados Unidos", porque pensaba que sería imprudente abaratar tal lema usándolo en monedas, de la misma manera que sería abaratarlo usándolo en sellos postales o en anuncios. Si cortas un trozo de ajo fresco por la mitad, lo pones en una bolsa de plástico y luego metes tu pie descalzo en ella. Después de una hora podrás saborear y oler el ajo. Esto se debe a que contiene una molécula llamada alicina, que puede penetrar a través de la piel de tu pie y viajar por tu torrente sanguíneo hasta la boca y la nariz. Según un estudio reciente de la Universidad de Kansas, se necesitan 50 horas de socialización para pasar de ser un conocido a un amigo casual. Se necesitan otras 40 horas para convertirse en un amigo real, y un total de 200 horas para convertirse en un amigo cercano. La noticia del asesinato del presidente Abraham Lincoln tardó 11 días en llegar a Londres. En aquella época, las comunicaciones internacionales dependían principalmente de barcos y redes telegráficas que aún no conectaban de forma eficiente ambos lados del Océano Atlántico. El asesinato ocurrió en abril de 1865, apenas unos días después del final efectivo de la Guerra Civil estadounidense.
La compañía Walt Disney registró la frase Hakuna Matata para ropa, sombreros y calzado. La expresión significa sin preocupaciones en suajili y se hizo mundialmente famosa tras el estreno de la película El Rey León en 1994. Aunque la marca registrada se aplica a determinadas categorías comerciales, la frase sigue siendo de uso cotidiano para millones de personas en África Oriental. El caso generó un amplio debate internacional sobre la relación entre la propiedad intelectual y las expresiones culturales que forman parte de idiomas hablados desde hace generaciones. Los plátanos son el artículo más vendido en Walmart y lo han sido durante años en todo el mundo. La empresa vende 453.592.370 kilogramos de plátanos al año y 14,5 kilogramos cada segundo del día. Su popularidad se debe a que son una de las frutas más económicas, fáciles de transportar y disponibles durante todo el año. Además, los plátanos suelen colocarse en zonas muy visibles de las tiendas debido a su alta rotación. Para mantener el suministro constante, Walmart trabaja con una extensa red internacional de productores, centros de distribución y sistemas de refrigeración que permiten que millones de plátanos lleguen frescos a los consumidores cada semana. En 1948, un bromista local en Florida llamado Tony Signorini se ponía un par de zapatos de 3 dedos de 13,6 kilogramos y caminaba por las playas por la noche para crear huellas gigantes en la arena. Los lugareños comenzaron a creer que un pingüino de 4,5 metros de altura deambulaba por las playas, hasta que el misterio se resolvió en 1988. La cantante Sia es la única mujer de más de 40 años que tiene una canción número 1 en la lista Billboard Hot 100 como artista principal. La canción fue Cheap Thrills. La última mujer en hacerlo fue Bette Midler en 1989 con la canción Wind Beneath My Wings, cuando tenía 43 años de edad. El naturalista Sir David Attenborough siempre usa una camisa azul y pantalones de color caqui en sus programas especiales para ayudar con la continuidad, porque a veces pueden filmar a miles de kilómetros de distancia y con meses de diferencia. Durante una feria canadiense en 1956, el ejército canadiense presentó una exhibición para mostrar un arma tipo bazooka. Después de probarla, hubo un incidente en el que ocurrió algo malo, por lo que ya no usan esa arma. La cantante Rihanna tiene su propio día festivo en su país natal de Barbados. Desde 2008, el 22 de febrero ha sido el día de Rihanna, y el primer ministro David Thompson lo anunció en una ceremonia de premiación. A Thomas Jefferson se le atribuye tener la primera receta de helado de un estadounidense. También ayudó a popularizar el helado en los Estados Unidos después de visitar Francia. Disfrutó tanto del postre que lo tuvo en todas sus cocinas por el resto de su vida. Cuando San Diego experimentó una sequía severa en 1915, la ciudad tomó una medida extrema para hacer llover. Contrataron a un hacedor de lluvia llamado Charles Hatfield, quien se refería a sí mismo como un acelerador de humedad, para resolver el problema. Él afirmó haber preparado un cóctel químico que se liberaría en el aire y causaría precipitaciones. El 1 de enero de 1916, llegaron lluvias intensas que no pararon durante más de un mes, lo que causó daños por inundaciones y casi 50 muertes. A Hatfield nunca se le pagó por el trabajo porque la ciudad declaró que la lluvia y las inundaciones fueron un acto de Dios, no de Hatfield. Bubbles, el chimpancé mascota de Michael Jackson, todavía está vivo hoy a los 43 años de edad y ha estado viviendo en el santuario Center for Great Apes en Wauchula, Florida, desde 2005. Cuando Michael Jackson era dueño de Bubbles, el joven chimpancé dormía en una cuna y comía dulces en el rancho Neverland. Sin embargo, cuando llegó a la madurez completa y se volvió agresivo, un entrenador de animales se lo llevó para garantizar la seguridad de Jackson. Alrededor de 2.000 millones de personas en la Tierra comen insectos como parte de su dieta diaria. Están llenos de proteínas, además de ser económicos. La única región donde no se consideran parte de la dieta es en Occidente. En distintos países de Asia, África y América Latina, los insectos forman parte de recetas tradicionales desde hace siglos y pueden prepararse tostados, fritos, secos o incluso molidos en harinas. Algunas especies también aportan hierro, calcio y otros nutrientes importantes. El mago Teller, del dúo Penn y Teller, comenzó a actuar en silencio después de hacer espectáculos en fiestas de fraternidades universitarias en su juventud. Descubrió que si se mantenía callado durante toda la actuación, era menos probable que le vertieran cerveza encima o que lo abuchearan. El jugador estrella de la NBA, Kevin Love, de los Cavaliers de Cleveland, es sobrino del baterista de los Beach Boys, Mike Love. Durante la Edad Media, el verbo defecar significaba producir un sonido corto y fuerte con un cuerno, según el Oxford English Dictionary.
Esto cambió a finales de la década de 1600, cuando pasó a significar soltar una ventosidad. Casi todos los casinos están diseñados de manera que eviten que las personas giren en un ángulo de 90 grados cuando caminan. Según el libro Diseñado para la adicción, el juego de máquinas en Las Vegas de Natasha Dow Schule, hacer estos giros cerrados obliga a las personas a activar la parte de toma de decisiones de sus cerebros. Los casinos quieren que curves suavemente cuando caminas por ellos. El personaje Edna Moda de la película de Pixar de 2004, Los Increíbles, cuenta con la voz del escritor y director de la película, Brad Bird. El pez vela cambia el color de su piel según el estado de ánimo que esté experimentando. Se vuelven más oscuros cuando cazan presas y adquieren un color neón y cobre cuando están emocionados o cansados. Además de ser uno de los peces más veloces del océano, utiliza los cambios de color como una forma de comunicación visual con otros miembros de su grupo durante la caza. Su característica aleta dorsal, que parece una enorme vela, puede desplegarse para intimidar a sus presas o para coordinar movimientos con otros peces vela mientras rodean bancos de peces más pequeños en mar abierto. El icónico guitarrista Eric Clapton es el único músico en la historia en ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll 3 veces. La primera fue cuando era miembro de The Yardbirds en 1992. La segunda llegó cuando Cream fue incluido en 1993. Y la tercera en el año 2000, cuando fue incluido como artista solista. El matrimonio más largo jamás registrado fue de 86 años, por una pareja de Carolina del Norte llamada Selmira y Herbert Fisher. Se casaron el 13 de mayo de 1924 y permanecieron juntos hasta que Herbert falleció en 2011 a los 105 años de edad. Se utilizó un total de 1.828.000 metros de película para la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson. La película se editó para quedar en 686 minutos, lo que representa 11 horas y 26 minutos del tiempo de duración de la edición extendida. En malayo, orang significa persona y hutan significa bosque. Esto significa que el orangután significa persona del bosque. Una banda de motociclistas en Dinamarca llamada Black Cobra robó una vez 120 cajas de tartas de almendra, rollos de ponche, coronas de manzana y brownies de un camión de reparto en 2010. Casi todos los mamíferos de la Tierra tienen el mismo número de vértebras en el cuello, que es 7. Los únicos que no tienen exactamente 7 vértebras son los perezosos y los manatíes, pero se sabe que los perezosos son lentos. Hubo una familia de esclavos trabajando en la zona rural de Luisiana hasta una fecha tan tardía como 1961, décadas después de que la esclavitud fuera abolida en los Estados Unidos en 1865. La actriz Drew Barrymore se convirtió en una cliente habitual del club nocturno Estudio 54 cuando aún era una niña. Comenzó a fumar cigarrillos a los 9 años, a beber alcohol a los 11 años, a fumar marihuana a los 12 años y a inhalar sustancias a los 13 años. ¿Dónde estaban los padres en ese entonces? Hay un gimnasio de sadomasoquismo en Japón llamado Himitsu no Gym, que significa gimnasio secreto, donde tu entrenador personal es una dominatriz profesional que controla tu dieta y tu entrenamiento. Una sesión de prueba cuesta 7.800 yenes. La cerveza Heisler o Heisler Gold Ale es una cerveza de utilería hecha por Independent Studio Services, que se utiliza en numerosas películas y programas de televisión. Ha aparecido en Beer Fest, Brooklyn Nine-Nine y Parks and Recreation. Regresa y búscala, la encontrarás. La legendaria estrella del cine del oeste, John Wayne, quien era conocido como Marion Morrison en ese momento, tenía una beca de fútbol americano para la USC, pero se lesionó el hombro mientras practicaba body surf en 1927. Dejó la escuela y fue contratado como utilero en Fox Studios con la ayuda de su antiguo entrenador de fútbol americano. 3 años más tarde, recibió su primer papel protagónico frente a la cámara en la película La Gran Jornada. Según estimaciones de salud pública, 40.000 personas viven con VIH en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, una de las regiones con mayor número de casos en los Estados Unidos. Cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba probando sus asientos eyectables para el B-58 Hustler en 1950, utilizaron osos negros americanos e himalayos como sujetos de prueba. Sedaban a los osos y los ataban a los asientos. A pesar de que algunos de ellos sufrieron fracturas óseas, todos sobrevivieron. Las personas con ansiedad, depresión o insomnio han informado que duermen mejor por la noche cuando duermen bajo una cobija con peso. Estas cobijas están rellenas de perlas de plástico que añaden peso y cuestan entre $120 y más de $250.
En 1997, un hombre en Frankfurt, Alemania, denunció el robo de su automóvil a la policía. 20 años después, la policía localizó su automóvil y descubrió que el hombre simplemente había olvidado dónde lo había estacionado. Él solo asumió que había sido robado. La pintura más cara jamás vendida fue el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, cuando se vendió por $450.300.000 en 2017 en una subasta a un príncipe de Abu Dhabi. La obra muestra a Jesucristo sosteniendo una esfera de cristal, y es una de las escasas pinturas atribuidas al célebre artista que han llegado hasta nuestros días. Antes de alcanzar ese precio récord, el cuadro pasó por restauraciones, cambios de propietario y largos debates entre expertos sobre su autenticidad. Su venta rompió todos los récords anteriores del mercado del arte y atrajo la atención de coleccionistas de todo el mundo. En 2008, una conjunción de la Luna, Venus y Júpiter formó una carita feliz en el cielo. En un evento raro, fue visible desde todas las partes del mundo, incluso en ciudades con contaminación lumínica como la ciudad de Nueva York. Cada vez que el actor Kevin Bacon es invitado a una boda, siempre soborna al DJ para que no ponga la canción Footloose. Hace esto porque no desea eclipsar a los novios en su gran día. Penn Jillette nunca supo cómo jugar al póker hasta 8 días antes de su aparición en el programa Celebrity Poker Showdown en 2004. Cuando Steve Jobs de Apple murió en 2011, Microsoft bajó sus banderas a media asta como señal de respeto hacia él. Desde 1954, se han quemado más restaurantes de comida rápida Burger King que cualquier otra cadena de comida rápida, según el Wall Street Journal. Los tramoyistas en Carnegie Hall reciben un pago promedio de $400,000 al año. El video musical Baby de Justin Bieber fue durante años uno de los más rechazados en la historia de YouTube y acumuló más de 12 millones de no me gusta antes de que la plataforma ocultara públicamente ese contador en 2021. Actualmente supera los 3,000 millones de reproducciones y sigue siendo uno de los videos musicales más vistos de la plataforma. Cuando los exploradores de la expedición de Lewis y Clark se estreñieron en su viaje, tomaron un remedio llamado la píldora biliosa del Dr. Rush. Esta píldora estaba compuesta por 10 granos de calomelanos, que contienen mercurio. Los expertos pudieron localizar dónde acamparon exactamente en Montana al encontrar rastros de mercurio en sus letrinas de pozo. Dr. Pepper se comercializó como una bebida navideña caliente en la década de 1960. La idea era calentarla en una cacerola hasta que perdiera toda su carbonatación y luego verter la bebida caliente y dulce sobre un limón. La campaña sugería servirla durante los meses fríos como una alternativa a las bebidas calientes tradicionales. Los anuncios de la época mostraban la preparación paso a paso e incluso recomendaban temperaturas específicas para obtener el mejor resultado. En la película de 1998, El Show de Truman, protagonizada por Jim Carrey, hay una escena en la que Truman está desayunando con un frasco de suplementos de vitamina D sobre la mesa. Dado que no hay luz solar real en su mundo construido, debe tomar estas vitaminas para contrarrestar las deficiencias. El presidente Abraham Lincoln era fanático del asesino John Wilkes Booth durante sus años como actor de teatro y cantante. En la batalla de Shiloh, en 1864, hubo un combate de un solo barco entre el buque de guerra de la Unión, USS Kearsarge, y el buque de guerra confederado CSS Alabama durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Sin embargo, la ubicación de la batalla fue frente a la costa de Francia, en el Canal de la Mancha. El CSS Alabama finalmente perdió la batalla y se hundió. Mark Davis, quien es el dueño del equipo de fútbol americano Raiders de Oakland, come con frecuencia en P.F. Chang's, conduce una Dodge Caravan de 1997 y todavía usa un teléfono Nokia de 2003. La razón por la que eso es significativo es que tiene una fortuna de $500 millones. Durante la segunda temporada del exitoso programa Yo Amo a Lucy, Lucille Ball descubrió que estaba embarazada. CBS aceptó incluir su embarazo en el programa, pero la cadena exigió que nunca se usara la palabra embarazada porque se consideraba demasiado vulgar. En su lugar, usaron la palabra esperando. La Sociedad de Investigación de Hadas era un grupo ocultista secreto que se dedicaba a recopilar pruebas sobre la existencia de las hadas y organizaba avistamientos documentados de hadas. El grupo fue fundado en 1927 en Gran Bretaña por el capitán Sir Quinton C. A. Crawford, y uno de sus miembros más notables fue Walt Disney. Ningún sospechoso fue atrapado o acusado por los asesinatos con Tylenol de 1982 en Chicago, que mataron a 7 personas. Según el Journal of Applied Psychology, un análisis de cientos de discursos de medio tiempo en el baloncesto de varios partidos de secundaria y universidad demostró que cuanto más negativo era el entrenador en el medio tiempo, mejor jugaba el equipo en la segunda mitad.
Los resultados fueron ciertos incluso si el equipo ya iba ganando en el medio tiempo. A pesar de que Steve Irwin amaba a todos los animales de la Tierra, había uno en particular que pensaba que no lo quería mucho. Durante una entrevista con la revista Scientific American, dijo que por alguna razón los loros tienen que morderlo, que ese es su trabajo y que no sabe a qué se debe. También afirmó que uno casi le arranca la nariz. Según National Geographic, un idioma diferente muere cada 14 días, y la mitad de los aproximadamente 7,000 idiomas que se hablan en la Tierra probablemente habrán desaparecido en el próximo siglo. Más comunidades están comenzando a abandonar sus lenguas nativas en favor del mandarín, el inglés y el español. El 6 de octubre de 1909, Vancouver presentó su primera ambulancia y la llevó a dar una vuelta de prueba por la ciudad. La ambulancia terminó atropellando y matando instantáneamente a un hombre rico de Austin, Texas. Él fue la primera persona que la ambulancia recogió. Los Estados Unidos tenían un yate presidencial llamado USS Sequoia, que se utilizó desde la administración de Herbert Hoover hasta que Jimmy Carter lo vendió en 1977. Tenía un ascensor para Franklin Roosevelt, pero Lyndon Johnson lo reemplazó con una barra de licores. Hay un superhéroe en el universo de los X-Men llamado Forget-Me-Not, cuyo superpoder es que es incapaz de ser recordado por nadie. El profesor Charles D. Xavier, de hecho, tenía que establecer un recordatorio psíquico en su cabeza una vez por hora para recordar que Forget-Me-Not incluso existía. Nunca se debe poner un filete crudo ni ningún trozo de carne cruda sobre un ojo morado, a pesar de que se ha visto mucho de eso en las películas y la televisión. Las bacterias de la carne bien podrían causar una infección, y no existe una base científica de que la carne cure un ojo morado. 6,000 de los idiomas modernos del mundo se pueden rastrear hasta una sola lengua materna, que se hablaba en África hace 50,000 o 70,000 años. Aunque ese idioma ancestral nunca fue escrito y su sonido exacto se desconoce, los lingüistas han identificado similitudes sorprendentes entre miles de lenguas mediante el estudio de palabras, sonidos y estructuras gramaticales. Muchas de las familias lingüísticas más extensas del planeta, distribuidas por varios continentes, conservan rastros de antiguas migraciones humanas que comenzaron cuando pequeños grupos de personas se expandieron desde África hacia el resto del mundo. El famoso artista Leonardo da Vinci nunca tuvo un apellido porque nació fuera del matrimonio. La parte da Vinci de su nombre surgió porque nació en el pueblo de Vinci, por lo que su nombre significa Leonardo de Vinci. El término japonés tsundoku es el acto de adquirir materiales de lectura o libros y dejar que se acumulen en el hogar de uno sin leerlos nunca. La antigua estatua griega del Coloso de Rodas tenía aproximadamente la misma altura que la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York, según varias descripciones. Considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue construida para conmemorar una importante victoria militar de los habitantes de la isla de Rodas. La enorme escultura representaba al dios Helios y estaba hecha principalmente de bronce, sobre una estructura interna de hierro y piedra. Permaneció en pie durante varias décadas hasta que un fuerte terremoto la derribó, convirtiéndola en una de las ruinas más famosas de la antigüedad. Antes de que partieran en su viaje, el presidente estadounidense Thomas Jefferson informó a Lewis y Clark que posiblemente encontrarían montañas de sal, indios que hablaban galés y manadas de mamuts lanudos y perezosos terrestres gigantes. Sin embargo, no encontraron ninguna de estas cosas, pero Lewis sí descubrió 178 especies de plantas que eran desconocidas, así como 122 animales nuevos, como osos pardos y coyotes. El CIP es el Centro Internacional de la Papa, el cual se encuentra en Lima, Perú. Ellos demostraron que era posible cultivar papas en Marte al simular un entorno marciano aquí en la Tierra. La película de aventuras familiares de 1996, Rainbow, fue la primera película que se filmó digitalmente y en alta definición. Para evitar que los turistas roben sus vasos de cerveza, el bar Dule Grieter en Bélgica requiere que los clientes le entreguen al bar uno de sus zapatos si quieren beber alguna de sus cervezas de la casa. Luego, los zapatos se colocan en una canasta y se elevan hasta el techo, lo que ahora es una atracción popular. La autora Virginia Wade ha hecho una buena carrera escribiendo y publicando novelas eróticas sobre pie grande en Amazon Kindle. Un herrero es alguien que trabaja con hierro y acero, mientras que un hojalatero trabaja con metales blancos como el estaño y el peltre. También existe el latonero, que trabaja con latón y cobre. En 2017, el Departamento de Vehículos Motorizados de California estableció una norma contra la colocación del número 69 en las placas de las licencias de conducir. La única excepción a esta regla es si el modelo del año del vehículo es de 1969. Una encuesta realizada por el fabricante de papel higiénico Charmin
demostró que el ciudadano promedio de los Estados Unidos usa alrededor de 57 hojas de papel higiénico al día. A ese ritmo, alguien habrá usado 1.532.160 hojas para cuando llegue a los 80 años de edad. El hogar promedio en los Estados Unidos desecha alrededor de 80.000 hojas de papel higiénico al año. La mascota de los patos de Oregón de la Universidad de Oregón está basada en el pato Donald de Disney, a través de un acuerdo de licencia especial entre la escuela y la empresa. Bob Barker, el legendario presentador de El precio es correcto, entrenó karate con el actor Chuck Norris durante 8 años. El rancho Skywalker de George Lucas, en el área de la Bahía de San Francisco, tiene su propio cuerpo de bomberos, donde 14 bomberos trabajan a tiempo completo. La ola más grande jamás registrada ocurrió el 10 de julio de 1958 en la bahía de Lituya, Alaska, después de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera la región y causara un tsunami. Una de las olas que se crearon midió una altura máxima de 524 metros. Florida aprobó un proyecto de ley en 1967 que permitía a Disney World instalar una planta de energía nuclear. A pesar de que nunca han construido una y no tienen la intención de hacerlo actualmente, la ley sigue vigente. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.